tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son prácticamente las 4:30. Aquí arranca una nueva edición de este programa en el que, como cada día, les vamos a acompañar en directo aquí en la 8 y a través de nuestra página web hasta las 6 de la tarde. Y a partir de ahí, pues pueden vernos cuando quieran en las redifusiones de esta casa, en nuestros perfiles de redes sociales, en YouTube, donde mejor les venga. En directo de 4:30 a 6, cada día de martes a viernes aquí en 8 Magazine. Hoy vamos a estar muy pendientes de la provincia. Lo cierto es que lo estamos todos los días, pero algunas jornadas de forma especial. Empezaremos abriendo nuestra sección La Provincia Vaciada con Salomón Ortega, como cada dos miércoles, con quien vamos a hablar de los fondos europeos destinados a la recuperación post-COVID y que pueden significar una oportunidad para la provincia. Pero estos proyectos europeos están sujetos a unos plazos que vamos a detallar, a unas áreas y, sobre todo, es importantísimo, como señala nuestro experto Salomón, que se hagan con la mayor transparencia posible. Vamos a desgranarlo todo ello hoy en 8 Magazine, en nuestra sección La Provincia Vaciada. Además, estaremos en Santo Domingo de Silos, donde en otras circunstancias estarían ultimando los preparativos para una de las fiestas más singulares de la provincia. Me refiero a la fiesta de los jefes, que tendría que celebrarse este fin de semana, el último de enero, pero que, por supuesto, a causa de la pandemia, no se podrá llevar a cabo. Y lo que pretendemos en 8 Magazine es no olvidar esas citas, aunque no puedan realizarse. Por eso saludaremos al alcalde de Santo Domingo de Silos, para recordar en qué consiste esta tradición y para que, aunque no se celebre, pues contribuyamos a mantenerla viva en este paréntesis de pandemia. Vamos a hablar también de teatro, de la situación en la que se encuentra el teatro amateur de la provincia y de la región después de que la Dirección de Cultura de la Consejería de la Junta de Castilla y León decidiese apartar, a causa, de nuevo, de las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos, de los circuitos escénicos de Castilla y León a las compañías amateur, dejando ese espacio solo a las compañías profesionales, de forma, parece ser, momentánea. Pero eso está afectando totalmente al trabajo de las compañías amateur, que ven, primero, que se quedan sin la programación de la Junta, pero también sin los espacios de la red de teatros de la Junta, y vamos a conocer al detalle pues en qué situación se encuentran, cuáles son sus planes de cara al futuro, después de que vienen de unos meses, como ustedes entenderán, bastante complicados sin actuaciones. Hablaremos también de limpieza para contrarrestar un poco la pandemia. Lo más importante, ya sabe, que son la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla y la higiene. Lavarse las manos permanentemente, pero también mantener la higiene y la limpieza de los lugares en los que nos desenvolvemos. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de unos profesionales de limpiezas Garman, con quienes vamos a hablar de este periodo tan especial y de donde queremos recabar algunos consejos también para mantener la seguridad en las mejores condiciones posibles. Y nos ocuparemos del tiempo y estaremos en directo con Gerardo de Mateo hoy en Autismo Burgos, viendo cómo sus usuarios realizan algunas labores en sus talleres que estoy seguro que les van a gustar y que van a querer hacerse con uno de esos llaveros dedicados a la catedral que realizan en el Centro Autismo Burgos y demás cuestiones también relacionadas con este trastorno. Pues todo eso desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Comenzamos, como cada 2 miércoles, abriendo nuestro espacio La Provincia Vaciada. El programa de hoy está dedicado a algo que puede cambiar sustancialmente el futuro de nuestros pueblos, de nuestra provincia, de nuestras zonas rurales, si se hace de forma apropiada. Vamos a analizar cuál es la circunstancia y cuál debe ser la forma apropiada para lograr los fondos europeos que puedan significar un revulsivo para el desarrollo rural y, por lo tanto, para frenar la despoblación. Nuestro experto en este área, ya lo saben, es Salomón Ortega, quien podemos saludar ya a través de videollamada. Salomón, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, Neca. No me quiero detener mucho en la presentación porque tenemos
algunos datos importantes que queremos compartir con nuestros espectadores, pero sobre todo, ¿estás de acuerdo con el planteamiento general que hacía? Esto puede ser una oportunidad para muchos de nuestros pueblos. Sí, sin duda. Si los proyectos se llevan a cabo siguiendo la normativa que ha dictado la Comunidad Económica Europea y que debe de mantenerse tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, las zonas rurales y las zonas despobladas, nuestras comarcas, pueden salir beneficiadas de la ejecución de los proyectos que finalmente se lleven a cabo. Salomón, nos has traído 4 imágenes que nos van a servir de guía, de esquema para entender bien cuáles son estas ayudas, las áreas en las que se van a realizar, los plazos que manejamos, qué proyectos se han presentado en Castilla y León. ¿Te parece que las vayamos viendo y las vas comentando? Sí, por supuesto. Adelante. Empezamos con la primera, que nos habla de los datos globales de estas ayudas, la cantidad destinada a España, los plazos en los que podemos solicitarlas, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante de este apartado? Hombre, aquí en esta primera vista, lo más importante es resaltar el gran volumen de dinero que Europa en esta ocasión ha puesto a disposición de los Estados miembros de la Comunidad Económica para la recuperación de los países tras la crisis provocada por el COVID. Como os recordaréis, este verano fue cuando se aprobó todo este montante tan desorbitado. Hubo países que se oponían, pero finalmente Francia, España, Italia y apoyadas por Alemania consiguieron sacarlo adelante. A diferencia de la crisis anterior, en esta ocasión hay un aporte por parte de Europa muy importante, yo diría que crítico, sustancial, para la recuperación de Europa. En total, Europa pone a disposición de los Estados 750.000 millones. Es una barbaridad. 390.000 millones en subvenciones. Y estas subvenciones no hay que devolverlas, son a fondo perdido. Y otros 360.000 en préstamos. España en concreto puede recibir 140.000 millones, 72.000 en subvenciones y 67.000 en préstamos. Los 2 países más beneficiados de estos fondos van a ser España e Italia. Y el objetivo es conseguir en estos 7 años de duración de ejecución de los proyectos, que Europa se transforme en una Europa verde, digital e inclusiva. Tenemos de plazo, se empezaron a presentar los proyectos en octubre. Finaliza el plazo de presentación en abril de este año. España tiene que comprometer los fondos entre el 2021 y el 2023. Según ha manifestado el Gobierno, los 140.000, lógicamente, de los 140.000 va a comprometer inicialmente lo que son subvenciones, es decir, aquello que es a fondo perdido. Y luego los 67.000 restantes ya verá si es necesario seguir comprometiendo o no. Salomón, es importante que recordemos, los proyectos se presentan hasta abril, se van a desarrollar a lo largo de 7 años y esa es la cantidad asignada. La Unión Europea establece, y esto corresponde ya a la segunda de las pantallas que vamos a ver, unas recomendaciones, el Consejo Europeo, donde es mejor acometer los proyectos. Hay una serie de líneas relacionadas con esos pilares básicos a los que te referías al principio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones que da la Comunidad Económica Europea para orientar cómo deben de ser esos proyectos, básicamente diría que las claves son digitalización, tanto del sector público como del privado, investigación e innovación,
El tercero es muy importante, la transición ecológica. Aquí se incluye todos los temas de energías renovables, infraestructuras energéticas, eficiencia energética, transporte sostenible, inversiones en medio ambiente y transición ecológica y lucha contra el cambio climático. De este conjunto, esto a las zonas rurales despobladas, todos estos proyectos, sobre todo de transición ecológica, nos pueden aportar mucho talento, mucha actividad y mucha inversión. Luego también es importante reforzar la sanidad, el transporte sostenible. Estamos hablando de vehículos eléctricos, inversiones en ferrocarril para el transporte de mercancías, por supuesto en educación, siempre Europa hace mucho hincapié en los temas de educación. Y luego también es importante que haya una coordinación reforzada tanto de los gobiernos autonómicos, provinciales y nacionales, respetando la unidad de mercado, por supuesto, esto siempre Europa está muy pendiente de ello. Y luego habla de fiscalidad e introduce términos como fiscalidad verde, que eso nos beneficia mucho a las zonas despobladas y a las zonas rurales, y de fiscalidad diferenciada. Empiezan a hablarse de temas de fiscalidad diferenciada, es decir, para aquellas zonas, qué tipo de fiscalidad se debería de aplicar en aquellas zonas que están en riesgo de despoblación. Y luego todos estos proyectos tienen que ser que tienen que fomentar mucho el empleo, sobre todo el empleo de los jóvenes, el empleo sostenible y la flexibilización de las condiciones laborales. Al final estos fondos, Salomón, pretenden la recuperación económica después de la crisis que ha provocado la pandemia, así que el empleo parece una clave. Pero el empleo, sí, estas son las líneas estratégicas que marca la Unión Europea, pero estas son las que marca la Unión Europea, eso ¿vale? Es. Pero ahora vamos a hablar de las políticas palanca que ha llamado el gobierno español, que van a guiar los proyectos españoles, y aquí es en donde sí encontramos algunas alusiones específicas al tema de esta sección, ¿no? La lucha contra la despoblación. Exacto. En concreto. Es la número 3. Sí, España ha definido, digamos, una metodología de trabajo donde hay prácticamente unos ejes transversales para todas las políticas de gobierno, que son la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Y ahí es donde entra, en el tema de cohesión social y territorial, entra claramente las políticas contra la despoblación, que también nos afecta en los temas de ecología, transformación digital, etc. Pero cuando habla de cohesión social y territorial, se incluyen los temas de despoblación. Porque si os fijáis luego en las políticas aplicables que se deben de aplicar para estos fondos, la primera es agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación. Es decir, en la primera política palanca que tiene que actuar para llevar a cabo estos proyectos y que recojan los fondos europeos, está la despoblación. Por lo tanto, yo creo que si sabemos aprovechar estos proyectos, podrían ser de mucha utilidad para todos nuestros pueblos, nuestras comarcas y zonas despobladas. Salomón, hemos hablado del planteamiento de la Unión Europea, del Gobierno de España, pero ahora sí, vamos a focalizarnos en la Comunidad de Castilla y León, que al final es la administración a través de la cual se van a canalizar los proyectos que se realicen desde Castilla y León. ¿Y cuál es el punto de vista? Vamos ya al esquema número 4. ¿Cuál es ahora mismo la situación en Castilla y León respecto a los proyectos para estos fondos europeos? Llevar a cabo todo esto es responsabilidad tanto del Gobierno nacional como de los gobiernos de las comunidades autónomas. En el Gobierno nacional se han recibido del orden de unos 5.000 proyectos y en la Comunidad Económica Europea, como podéis ver ahí, ya se tienen registradas más de 400
propuestas por un importe de 6.000 millones de euros. Es un volumen importante, creo que muy importante. Castilla y León ha hecho una difusión de este tema y se han recogido muchos proyectos. Y si os fijáis en la distribución de cómo son los proyectos, en la parte ahí en el que estáis viendo ahora, hay un 41% de proyectos públicos que los va a gestionar la propia comunidad autónoma. Hay un 30% de proyectos de empresas privadas, de iniciativa privada, y luego hay un 29% de proyectos que son mixtos, es decir, públicos y privados. Y luego la división de los proyectos por su tipología, la mayoría de los proyectos, el 43% son relativos a la transición digital. Luego está la transición digital, la transición verde y la transición verde y la transición digital. Yo creo que es un reparto bastante lógico, que se adapta bien a los requisitos que marca la Comunidad Económica Europea, y ahora solo nos queda que todo esto se haga con una transparencia total por parte tanto del Gobierno nacional como de los gobiernos de las comunidades autónomas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se debe de ser públicos cuáles son los proyectos, cuál es el importe de cada proyecto, quién es el gestor de cada uno de esos proyectos, a qué zonas va a afectar la realización de esos proyectos, etcétera, etcétera. Esto, para dar credibilidad a esta importante empresa, es necesario que se haga con una transparencia absoluta. Y yo les pediría tanto al Gobierno nacional como al Gobierno autonómico que lo hagan así para darle credibilidad a todo este proyecto. Salomón, estoy segura de que este va a ser uno de los temas de nuestra agenda durante primero los próximos meses, hasta que en abril termine el periodo de presentar proyectos, y después porque seguiremos, por supuesto, los proyectos que se van a realizar en Castilla y León y la repercusión que puedan tener en el freno a la despoblación, en el desarrollo rural, porque como decíamos al principio, esto puede suponer un revulsivo en algunos puntos que debemos aprovechar. Así que yo creo que hoy tenemos claro el mapa en el que nos movemos. A partir de ahora iremos siguiendo en qué se concreta, ¿te parece? Me gustaría añadir un dato importante. Estos fondos no tienen nada que ver con el resto de fondos que todos los años tenemos de la Comunidad Económica Europea. Estoy hablando de la PAC, estoy hablando de los fondos FEDER, etcétera. Esos son además. Y España tiene que hacer un esfuerzo, porque es crítico que sepamos que si no hay proyectos, no hay fondos. España tiene que pasar de ser un país contribuidor a un país receptor. Muchas veces perdemos fondos porque no presentamos proyectos, y esa tendencia la tenemos que quebrar en este momento, porque todo el país lo necesita, y sobre todo las zonas despobladas. Pues con esa conclusión nos vamos a quedar. Salomón, yo creo que lo hemos explicado bien, era un tema complicado, te doy las gracias por el esfuerzo de síntesis que has hecho. Insisto, volveremos sobre este tema porque va a ser uno de los temas claves a lo largo de 2021. De momento, volvemos a encontrarnos en 2 semanas, ¿de acuerdo? El próximo miércoles, no, el siguiente. Hasta entonces, muchas gracias, Salomón. Gracias. Adiós, hasta luego. A ustedes les propongo ahora conocer la previsión meteorológica. Lo vamos a hacer a raíz de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, y después continuamos adelante en 8 Magazine hablando de limpieza. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo.
será protagonista mañana en muchos puntos de la provincia. En el norte, el cielo presentará nubes altas todo el día, intervalos nubosos al final de la jornada y temperaturas suaves entre los 8 grados de mínima y los 15 de máxima en puntos como Villarcayo. En Miranda de Ebro, nubes altas también en la primera mitad del día, nubosidad que irá en aumento hasta dejarnos cielos cubiertos al final. La máxima prevista mañana será de 19 grados, la mínima de 10. Más nubes en el entorno de la capital, aunque no se prevén precipitaciones. Soplará en general viento del suroeste con rachas fuertes. Pocos cambios en las temperaturas, 14 grados se alcanzarán en Melgar de Fernamental, 13 en Villadiego, las mínimas en esta zona serán de 7 grados. Hacia el sur de la provincia, nieblas a primeras horas de la mañana y cielos cubiertos el resto de la jornada. En Aranda de Duero se prevén 16 grados de máxima, la mínima será de 4. Y en la sierra, situación similar, con nieblas a primeras horas y cielos cubiertos por la tarde. Temperaturas entre los 15 grados de máxima y los 6 de mínima que se registrarán en Salas de los Infantes. En la capital, la niebla persistirá durante toda la jornada y pocos cambios respecto a las temperaturas. La máxima prevista será de 15, la mínima de 7. Y de cara a las próximas jornadas, precipitaciones a partir del viernes y durante todo el fin de semana, más intensas en la jornada del sábado. Pocos cambios en las temperaturas que irán descendiendo paulatinamente, pero se mantienen en valores suaves. Ya lo han visto, la lluvia llega a partir del fin de semana. De momento, mañana jornada de niebla en la capital y de nubes en general en la provincia. Nos vamos a ocupar ahora de la limpieza. Yo estaba charlando con nuestro siguiente invitado sobre las diferentes etapas en la relación que hemos tenido con la limpieza y la pandemia. Ha habido un momento en el que era una preocupación extrema, casi enfermiza, y yo no sé si ahora nos hemos relajado un poco de eso y sobre todo cómo trabaja un grupo profesional la limpieza y la higiene tan importante en un periodo de pandemia como este. Vamos a hablar en los próximos minutos con mi invitado. Me acompaña Cristian Queipo, que es CEO de Garman. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas ¿Te gracias. parece si empezamos por ahí? Enseguida vamos a conoceros mejor para ver a qué os dedicáis exactamente y cuando hablamos de limpieza profesional a qué nos referimos. Pero vosotros que lo vivís en el día a día, ¿notáis que nos estamos relajando, que ya llevamos casi un año de pandemia y no nos preocupa tanto la higiene, o lo hemos interiorizado muy bien el tema de la limpieza? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues en principio sí que creo que nos hemos relajado un poquito más, ¿vale? También te digo, una de las ventajas que ha habido en ese sentido es que la gente ha cogido conciencia de que tiene que haber una higiene, tiene que haber una desinfección y tenemos que tener ciertos procesos a raíz de, pues oye, llego a mi casa, me lavo las manos, salgo a la calle, me pongo la mascarilla, o sea, voy al trabajo. Por lo ya mismo, tenemos una rutina en ese sentido. Efectivamente, tenemos una rutina en el sentido de que, y una concienciación de que tenemos que tener mayor higiene para protegernos ante esta pandemia. Entonces sí que es verdad que al principio fue un boom, sobre todo por el tema del desconocimiento que teníamos todos, y efectivamente hubo un poco de locura de límpiame, mándame gente, desinféctame aquí. Bueno, pues ahora sí que se ha relajado un poquito más, pero sí que es cierto que la gente tiene como más conciencia de mantener su propia higiene. Desde el punto de vista profesional, el inicio de esta pandemia, al principio del estado de alarma, también fue un momento de confusión, porque vosotros, que sois profesionales y estáis acostumbrados a hacer limpiezas de todo tipo y en diferentes espacios, claro, teníais que atender las recomendaciones sanitarias que os marcaba también el Ministerio, ¿no? Ahí hubo un proceso de adaptación que en vuestro caso, el de los profesionales, creo que fue bastante rápido, Cristian. Tuvo que ser un proceso muy rápido, por esto que te estoy comentando, porque teníamos mucho desconocimiento, tanto como la propia sanidad, porque en sí no se conocía el alcance y los riesgos y la efectividad sobre todo de los productos o procesos para realizar una desinfección en sí. Entonces, claro,
tanto como Sanidad como nosotros teníamos un contacto directo, constante, de pues ahora hay que aplicar esto, hay que hacer esto así, o básicamente los procesos de limpieza y los productos a utilizar. ¿De dónde partíamos, Cristian? Porque en ese momento nos dimos cuenta de qué servicios eran esenciales, más que nunca, sí. Pero no estábamos preparados para esto de ninguna manera, No. y eso está claro. Pero vosotros reaccionasteis muy rápido, así que entiendo que partíamos de una buena situación, en vuestro caso, el de Garman, de una buena plantilla y un buen uso del material, de un control de las instalaciones, aunque hubo que adaptarse, como ya nos has explicado. Efectivamente. Sí, nosotros al final, bueno, ha sido como, entre comillas, implementar un paso más a lo que ya hacíamos. Como bien dices, somos especialistas, llevamos más de 30 años en el sector, entonces somos especialistas sobre todo lógicamente, en limpieza y, por supuesto, en desinfección. Entonces, ya estábamos habituados a ellos, teníamos los EPIs de trabajo, tenemos la gente preparada, o sea, realmente ha sido como meter un suplemento más a lo que ya hacíamos, o sea, tampoco nos ha pillado tan desprevenidos, o sea, pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido que amoldarnos un poco a la ley, a la normativa que nos han ido pues impartiendo desde Sanidad, claro, pues dependemos de ello. No sé si habéis incorporado algún servicio nuevo o trabajáis más o menos en las mismas líneas pre y post pandemia. Os dedicáis a limpiar pues todo tipo de espacios, desde espacios industriales, por supuesto oficinas, pero también hacéis domicilios particulares, incluso comunidades de vecinos, por supuesto, incluso servicios de recados he visto en vuestra web, Cristian. Eso fue en un momento muy concreto. Eso fue un poco en un momento muy concreto, pero bueno, sí, es uno de los servicios, porque ya te digo, al final somos una empresa de servicios y lo que buscamos es que el cliente, pues, darle las mayores facilidades posibles en prácticamente, entre comillas, todos los ámbitos. Sí que es verdad que nosotros abarcamos muchísimos tipos de clientes porque no creemos ni que un cliente es demasiado pequeño ni un cliente demasiado grande. Entonces sí que es verdad que nosotros tenemos un equipo por cada sector que nosotros entendemos que es un sector tal como el sector industrial, efectivamente como comunidades, limpieza de pisos a particulares, tiendas, cristales, o sea, tenemos, digamos, equipos conforme las ramas de nuestro negocio y de los sectores que nosotros movemos. Tenemos tanto los equipos como la maquinaria suficiente para satisfacer esos trabajos, por supuesto. ¿Y cómo ha cambiado vuestra forma, no sé si de trabajar o la propia empresa? ¿Habéis tenido que incrementar plantilla o habéis cambiado algunos de los protocolos de los sistemas a raíz de esta situación? Hombre, por supuesto, al final es un poco lo que tenemos que hacer todos, sobre todo en el tema de cuidarnos, ¿no? Porque al final yo tengo un compañero de trabajo, pero no tenemos que dejar de guardar esas distancias, de ponernos las mascarillas. Al principio, cuando estaba con el tema de guantes de látex, pues todo el mundo llevaba guantes de látex, que se lo proporcionamos nosotros, por supuesto. O sea, nosotros ponemos todos los medios, creo, posibles y necesarios para cuidar sobre todo a nuestros trabajadores y, por supuesto, a nuestros clientes. O sea, al final. Cristian, ¿ha cambiado también la forma en la que vuestros clientes os ven ahora, después de lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Valoran más todavía el trabajo la verdad que realizáis? sí. La verdad que, bueno, el gremio de la limpieza al final somos un poco, entre comillas, como los últimos. Pero bueno, sí que es verdad que a raíz de esta pandemia pues a mí me enorgullece decir que hay mucha gente, muchas personas sobre todo, que han dejado a papeles a chicas mías de la limpieza, por ejemplo, que ponían en los portales gracias, sin ti no sería posible, o pues bueno, pues algo parecido como a ese aplauso que daba todo el mundo, pues también a nuestros trabajadores, la verdad que para nosotros es una satisfacción, o sea, que se reconozca el trabajo que hacemos, porque es muy duro. Es muy duro. Sois los primeros que llegáis a las oficinas, por ejemplo, está todo limpio cuando nos incorporamos y cuando nos vamos. Los primeros o los últimos. O los últimos, que nos marchamos, eso es. Sí, efectivamente. Y es un trabajo muy duro, pero muy necesario, como hemos comprobado. Cristian, ¿qué tenemos que aprender de los profesionales nosotros en casa para mantener en casa y en la oficina? Porque al final, en el trabajo, donde sea que
que ha llegado ese equipo de limpieza, ha hecho su trabajo, pero después nosotros llegamos y tenemos que contribuir a que ese proceso siga siendo higiénico, que continúe desinfectado, porque si no, si en algún momento se rompe la cadena, pues hay una fisura, ¿no? Efectivamente, bueno, pues al final es un poquito según la educación que tengamos cada uno, pero efectivamente después de una limpieza a fondo, por ejemplo, de un local, en este caso, pues hombre, se recomienda sobre todo el orden y un mantenimiento, básicamente un mantenimiento, y lógicamente, pues, joder, pues voy al baño y me lavo las manos, por ponerte un ejemplo, porque al final no dejamos de transmitir gérmenes y demás, pero bueno, de cara al COVID, pues lógicamente poner mascarilla, cambiársela cada X tiempo, bueno, pues un poquito mantener sobre la limpieza que ya hay, y bueno, pues si se puede permitir uno el servicio de limpieza, pues mejor todavía. Cristian, hemos hablado de los servicios que realizáis a nivel industrial, limpiando oficinas, comunidades de vecinos, pero también hay momentos muy puntuales para contar con vuestros servicios. Dais un servicio continuado, pero también puntual. No sé, pues justo después, estaba pensando en los locales, justo después o justo antes de hacer una obra en un local o en una casa, hay un servicio específico que ofrecéis desde Garman para poner ese sitio en las mejores condiciones. Efectivamente, nosotros es que abarcamos muchísimo, ya, como te he comentado, hacemos piscinas, hacemos jardines, hacemos fábricas, es que hacemos prácticamente de todo. Sí que es verdad que en el tema, como dices, cosas puntuales, pues trabajamos también mucho en el sentido, pues hay un incendio, nosotros nos encargamos de limpiar el incendio, de limpiar los muebles, de llevar la ropa a la lavandería, o sea, nosotros nos encargamos de gestionar todo eso y aparte dar ese valor añadido de desinfección y de limpieza, por supuesto. Hemos aprendido en este periodo, como decíamos, a dar el valor que tiene la limpieza y la desinfección, pero esto es necesario en cualquier momento, particularmente en el momento de pandemia, pero en cualquier momento. Así que, Cristian, nosotros siempre tenemos una cartera de colaboradores expertos en cada tema. Te anoto ya desde hoy en la nuestra. Apúntanos. Eso es, en la nuestra de expertos y nos seguiremos viendo para seguir profundizando un poco más en estas cuestiones. Pero al final, como les decía al principio a nuestros espectadores, toda esta información, vuestra trayectoria, que es muy larga, de casi 30 años, como decías hace un momento, os avala, y toda esa información, los servicios que prestáis están bien detalladas en vuestra web, en vuestros perfiles de redes sociales. Si tienen cualquier duda, pues ahí lo pueden ampliar, Sí, ¿no? lo pueden ampliar, incluso bueno, llamar para cualquier duda o necesidad que tengan, sí, sin ningún problema. Bueno, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado vosotros. esta tarde. A ustedes también les vemos enseguida, justo después de esta pausa para la publicidad. Hasta ahora. Las 5 y 8 minutos, estamos de vuelta en 8 Magazine y yo ya había iniciado la conversación que he interrumpido para compartirla con todos ustedes, con mi siguiente invitado, porque es un tema, yo creo que muy importante y sobre todo para los espectadores que nos están viendo en localidades medianas, a las que hasta hace pocos meses la programación cultural llegaba sobre todo gracias a representantes de una rama escénica a la que vamos a dedicar los próximos minutos, pero bueno, que nos afecta a todos. Sabemos que la cultura está viviendo un momento muy complicado a causa de la pandemia. Pero en estas circunstancias también se toman decisiones que afectan a colectivos concretos, enmarcadas dentro de la pandemia, pero que no sé si exactamente son a causa de eso y que agravan todavía más esa situación de crisis. Hoy vamos a hablar del colectivo de teatro amateur y lo vamos a hacer con Luis Miguel Horcajo, con Luis Mil Duende de Lerma. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido. Tardes. Pues encantado de estar con vosotros. Nos hemos visto en los últimos meses, yo he repasado esta mañana un par de veces, primero para hablar de la interrupción de las representaciones del certamen provincial de teatro, que se programó de una manera pero que la pandemia impidió que se realizase, mantuvimos esa charla igual y ya entonces, Luismi, yo recuerdo que empezábamos a hablar
del momento crítico que estabais atravesando las compañías amateur. Después te hemos vuelto a ver en mejores circunstancias, presentando el segundo volumen de tu libro en el que recopilas fotografías históricas de Lerma, que por cierto, ¿cómo está yendo? Fenomenal, está yendo fenomenal, la gente está encantada, tiene una gran aceptación y generalmente cuando las cosas van mal no te lo suelen decir, ¿no? Pero es que son todos alabanzas y la gente nos está felicitando por ello. Pues mira, por lo menos vamos a poner ahí un punto positivo, me alegro mucho, es un libro fantástico que les recomendamos también desde aquí, pero volviendo al tema de la escena amateur, desde nuestra última conversación han ocurrido algunas cosas que han complicado vuestro futuro. Creo que fue el día 3 de diciembre, a principios del mes de diciembre, cuando desde la Consejería de Cultura y enmarcándolo en esta particular circunstancia, se anunciaba, publicaba una orden en la que dejaba fuera de los circuitos escénicos de Castilla y León a las compañías amateur. La explicación que se ha dado después, más o menos, Luis Millán, me lo aclaras tú, es que como se han reducido tanto las representaciones, pues se mantienen exclusivamente las de las compañías profesionales. ¿Esa es la circunstancia? Sí, en titulares, más o menos. Se podría enmascarar bajo cualquier circunstancia. La realidad es otra. La realidad es que se venía ya persiguiendo la fórmula de sacar de circuitos escénicos a todas las compañías no profesionales. Se venía persiguiendo esta situación ya desde hace tiempo. En la última feria de teatro regional que se celebra en Ciudad Rodrigo, parece que era el palato estrella de las compañías profesionales el sacar a los grupos no profesionales de circuitos escénicos. Fue exactamente el día 3 de diciembre la orden, y nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar en favor de los grupos de teatro amateur, porque yo hoy aquí soy Luismi del Duende de Lerma, pero yo no hablo como Luismi del Duende de Lerma, estoy hablando como miembro de la Federación Regional de Teatro Aficionado y como miembro de la Confederación Nacional de Escena Amateur, que a ambas pertenezco, ¿no? Entonces yo estoy, en cierto modo, representando los intereses de mis compañeros. De un colectivo. Ciertamente más que los míos, porque yo participo muy poco de la red de circuitos escénicos, tengo muy poquitas actuaciones, concretamente el último año tuve una para suplir a unos compañeros que se cayeron por culpa de la pandemia, ¿no? Pero a lo que nos ocupa, a la orden del día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre la Consejería de Cultura publica una orden en la que se nos saca a todas las compañías no profesionales de circuitos escénicos. Es una orden un tanto contradictoria, porque se nos saca de la red de circuitos escénicos en aras de la calidad. Siempre el consejero habla de la calidad, cuando realmente los que salen a escena, la calidad se la regula el espectador. En circuitos escénicos, si tú vas y lo que llevas no gusta al patio de butacas, que al final es el que decide, el próximo año no te vuelven a contratar, no te vuelven a llevar. Entonces, no entendemos que la Consejería haya tomado esta decisión, además, sin consultar con nadie, solamente ha consultado con una de las partes que representa a los profesionales del mundo de la escena. Que los profesionales, tendremos ocasión de hablar con ellos, tienen otra circunstancia complicada también con la dirección, en este caso con la administración regional, tampoco es que estén muy contentos. Pero Luismi, ¿qué significa? Ahora hablamos de los pasos que habéis seguido desde la Confederación, pero ¿qué significa que os saquen de ese circuito? Para vosotros, como compañías, pero también para los espectadores. Yo decía al inicio de esta charla, gran parte de la cultura que llega a las ciudades medias y a los pueblos de Castilla y León proviene de compañías amateur y no solo gracias, sino bienvenidas sean, ¿no? Sí, es que es así. Es que el teatro, la cultura, no es ni amateur ni profesional. La cultura con mayúsculas es cultura, independientemente de quién la genere, de quién la produzca, ¿no? Y sin las compañías amateur, sin los grupos de teatro amateur, el profesional no existiría. Todos o casi todos los que hoy están en compañías profesionales de teatro proceden del mundo del amateur. Todos han pasado por el amateur.
Yo llevo en esto del teatro como 40 años. Estuve 30 años en el grupo de teatro La Hormiga y ahora llevo 10 años en el grupo de teatro El Duende de Lerma. Entonces sabemos de qué va la fiesta. Algo hemos vivido en el mundo del teatro. Entonces, ¿qué ocurre cuando se nos saca de circuitos escénicos? Anteriormente ya se nos sacó de otra red de distribución que también pertenecía a la Junta de Castilla y León, que es la red de teatros. De la red de teatros, que está pensado para entidades de un mayor número de habitantes, se nos sacó ya en su día hace varios años. Y bueno, es algo que está muriendo de éxito. No todos los ayuntamientos pueden soportar pertenecer a la red de teatros, porque conlleva unos desembolsos muy grandes. Lerma no es de las poblaciones más pequeñas de la provincia, estuvo un tiempo y tuvo que dejar de estarlo porque era prohibitivo para ellos, ¿no? Bueno, pues ahora nos han echado también de circuitos escénicos. Circuitos escénicos es otra red de distribución de la Junta de Castilla y León que está pensada para aquellas entidades de más de 1000 habitantes, pero que puedan soportar esos costos, ¿no? Hasta ahora venían siendo lo que costaba a los ayuntamientos un mínimo de 4000 euros para poder programar dentro de circuitos escénicos. Y ahora se estaba demandando que subieran a 5000 euros. No todos los ayuntamientos pueden, y menos algunos ayuntamientos que no tienen 1000 habitantes, porque aquí la Junta es bastante dócil a la hora de ciertas cosas, pero muy estricta a la hora de otras, ¿no? Porque yo en una reunión que se mantuvo con el consejero le preguntaba si todo iba a ser profesional, porque es lo que la orden del día 3 de diciembre demanda, que todo dentro de circuitos escénicos sea profesional. Y... ¿Con todo te refieres a otros tipos de espectáculos? Sí, claro, porque es que se están regulando todos los tipos de espectáculos que están dentro de circuitos escénicos. Estamos hablando de magos, estamos hablando de coros, estamos hablando de bandas de música. Entonces, yo no me imagino una banda de música de 50 miembros en la que todos sean músicos profesionales. En Lerma tenemos una banda de música excelente. Músicos profesionales, salvo el director y algún otro que pertenece a la banda de música, bandas militares, el resto son todos amateur. Y son amateur porque siempre ha sido así y siempre seguirá siéndolo, a pesar de lo que el consejero haya decidido con relación a circuitos escénicos. Luismi, vosotros, a raíz de la publicación de esa orden, os pusisteis en marcha, os pusisteis a trabajar y habéis mantenido diferentes reuniones con la Dirección General de Cultura, con el propio consejero de Cultura. ¿Cuál es la explicación que os han dado? Generalmente no se dan explicaciones. Las decisiones se toman, salen publicadas en el Bocil y había que tomarlas. Es la explicación que te dan. Es que además es muy curioso porque este año tiene menos explicación que nunca. Este año tiene menos explicación que nunca porque este año, concretamente, el presupuesto de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León cuenta con un 12% más de presupuesto que en el ejercicio anterior. Eso es un total de 15 millones más de euros. Creo no estar equivocado en lo que te digo. En cualquier caso... Sí, 15 millones más de euros. Con lo cual no hacía falta desnudar un santo para vestir a otro. Este año tenía dinero más que de sobra para mantener a los profesionales en el circuito, incluso darles más dinero, y seguir manteniendo también a los amateurs. Pero este año, con 15 millones más de dinero, la consejería decide prescindir de todos los amateurs. ¿Y qué supone para las compañías amateurs? Antes me estaba respondiendo y te he interrumpido. Hemos hablado de los espectadores, pero ¿qué supone para las compañías que ya estaban en una situación crítica, como hemos dicho al principio, después de un año tan complicado de cancelaciones, de cambio de fechas? Ahora esta decisión, Luismi, ¿qué va a suponer? Aparte de un gran perjuicio económico, porque hay compañías que por su forma de funcionar dependen mucho de la economía con relación a las actuaciones que luego tengan dentro de circuitos escénicos, sobre todo lo que es un ninguneo a la cultura, es un ninguneo al teatro de base, es un no querer enterarse de dónde nace el teatro y de cómo es el teatro en esta España vaciada que se sigue vaciando fruto de este tipo de decisiones, porque no olvidemos que las compañías profesionales, salvo muy contadas excepciones, no están en el medio rural, y los que en el medio rural estamos, que somos los amateurs, son los que cuando hacemos ese tipo de fiesta en nuestra localidad, que casi todas las localidades tienen alguna fiesta de esta que se han recuperado últimamente y que las han recuperado grupos de teatro amateur, casi en su totalidad,
participamos de ellas, prestamos nuestro vestuario, prestamos nuestras infraestructuras. Cuando ese grupo de teatro del instituto o del colegio de primaria monta la obrita de fin de curso, es a nosotros a quien recurre para que se la redirijamos o para que la demos ese toque, y estamos ahí. Somos nosotros los que creamos ese público que asiste a las funciones. Es más, somos los amateurs los que nos encontramos en los patios de butacas cuando actúan los profesionales. Hemos sido los que hemos creado ese tejido y esa necesidad de cultura en el medio rural. Y ahora el señor consejero decide que solo tienen que ser los profesionales los que tengan necesidad de cortar de esta tarta. ¿Crees, Luismi, para terminar, que esto será reversible cuando terminen estas circunstancias que restringen tanto los aforos, los espacios, que hacen que cambien las fechas, que, bueno, cuando recobremos de alguna manera la normalidad y se reactive la vida cultural, o esta es una estocada de la que va a ser difícil recuperarse? Esta situación de circuitos escénicos va a ser irreversible, porque difícilmente los políticos dan marcha atrás en decisiones tomadas, aunque sean erróneas, porque es asumir el propio error, y errores cometemos todos, los políticos más porque toman muchas decisiones, pero hombre, hay que aterrizar y decir, aquí he metido la pata, solo he escuchado a una de las partes, y en la cultura, como te digo, hay muchas más partes que escuchar, y los amateurs son uno, aparte de otras administraciones, porque dentro de circuitos escénicos hay un dinero que ponen los ayuntamientos. El ayuntamiento de mi pueblo se ha enterado de que ya no estamos los amateurs en circuitos escénicos porque se lo he dicho yo. Con los ayuntamientos no han consultado. Incluso en otras provincias, no es el caso de la provincia de Burgos, también participan diputaciones. Diputaciones tampoco se han enterado. Se han enterado cuando la Confederación Nacional Escena Amateur o la Federación de Teatro Aficionado de Castilla y León les ha informado de ello. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que el teatro amateur va a seguir existiendo. Si algo nos caracteriza a los amateurs es que lo hacemos por amor al arte. O sea, nosotros no dependemos... Eso está fuera de duda, desde luego. No dependemos de la economía, de que vaya un pelín mejor o un pelín peor. Nos viene muy bien, tenemos muchas cosas que pagar, porque a fin de cuentas nosotros, cuando viajamos, los amateurs, alquilamos las mismas furgonetas y a los mismos precios que los profesionales. Comemos también en los restaurantes y pagamos el mismo menú. Y nos vestimos y tenemos que hacer los mismos trajes. Tenemos los mismos gastos, y son los mismos taquilleros los que están, y el mismo jefe de sala, y los mismos acomodadores. Eso es. O sea, al final... A la pregunta de ¿solamente van a ser profesionales que se suban a escena? Solamente es los que va a regular esta orden, porque el resto van a girar en torno a lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que los amateurs nos buscaremos otros cauces de distribuir el teatro que hacemos, porque el público demanda ese teatro. Y porque una de nuestras sugerencias desde hace ya muchos años a la Consejería de Cultura era que en las famosas lonas donde se anuncian los grupos que van a actuar en esa sala dentro de la red de circuitos escénicos apareciera si es profesional o si es amateur. Por una razón de sentido común, porque el espectador tiene derecho a saberlo, ¿no? Y es que muchas veces el espectador no sabía si eran amateur o si eran profesionales, porque la calidad que había encima del escenario podía ser... En muchos casos es así. Podía ser una cosa muy equilibrada. Tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, como me has dejado muy claro que el teatro amateur va a seguir, pues nos seguiremos viendo en cuanto se retome la actividad. Mantenednos, por favor, informados de las citas que yo creo que estamos deseando. Sí. Estamos elaborando ya, la Federación Regional de Teatro Aficionado de Castilla y León está elaborando ya un dossier con todos los espectáculos de sus grupos federados para distribuirlos a todos los ayuntamientos, tanto ayuntamientos que estén dentro de circuitos escénicos como los que no estén. Les vamos a presentar nuestro producto, porque el producto del teatro amateur va a seguir existiendo. Estupendo. Pues nosotros seguiremos difundiéndolo. Hemos hablado de una noticia un poco negativa con la crisis relacionada con la pandemia, una positiva, la del libro. Hoy ha tocado otra también negativa con la salida de la red de circuitos escénicos. La siguiente toca positiva, así que lo dejo en tus manos. Nos vemos muy pronto con buenas noticias. Hasta entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Que vaya bien. Muchas gracias, Ner. A ustedes les convoco ahora a un nuevo capítulo de nuestra serie de reportajes Sal y Luz que cada miércoles nos trae Luis Ángel Rozas.
La última semana de enero coinciden en el calendario las celebraciones de dos de los santos más venerados en Burgos, San Julián Obispo y San Lesmes Abad. Este último es el patrón de la ciudad. Nació en Loudun, Francia, en el siglo XI. A la muerte de sus padres, vende su rica herencia, peregrina a Roma e ingresa en el monasterio de la Chaise-Dieu. La reina doña Constanza, de origen francés, le trajo a Castilla con el encargo de sustituir la liturgia mozárabe por la romana. Y una vez en Burgos, dedicó gran parte de su vida a la atención de los peregrinos. Doña Constanza le escribió una carta, cuyo texto se conserva, con el permiso, lógicamente, la anuencia de Alfonso VI, y San Lesmes, pues, pensó que era una llamada de Dios y se vino para acá. El rey le encargó, le puso a su disposición la ermita de San Juan, una ermita que estaba aquí a la entrada de la ciudad, ¿no? A la vera del Camino Real, ¿no? Que entraba por la calle de San Juan. Y al mismo tiempo la ermita tenía contiguo un pequeño hospital de esos que había, esos hospitales medievales en los que se acogía a los peregrinos y en algún caso también a los pobres que necesitaban una ayuda, ¿eh? Y ahí es donde se entrega San Lesmes, y estando en esa situación es cuando Alfonso VI considera que sería oportuno el fundar aquí un monasterio. Antes de tomar los hábitos, San Lesmes había sido militar y tenía amplios conocimientos de ingeniería que le llevaron a desarrollar numerosas obras públicas que mejoraron las infraestructuras en la ciudad, y como estratega ayudó a las tropas castellanas en su avance hacia el Tajo. San Lesmes, pues él tenía una formación de ingeniería, ¿no? Y aquí en Burgos, pues una de las cosas que conservan en la memoria pues son el saneamiento de los vadillos, ¿eh? A base de unos canales, de unas esguevas. Yo creo que una de las razones más fuertes para que se haya conservado aquí la memoria de San Lesmes es precisamente la colaboración que él tuvo, para hacer ese trabajo que sin duda ninguna era importante, entre otras cosas porque esa situación en que se encontraban los vadillos producía enfermedades. Como militar que había sido, fue la ayuda que dio a la reconquista de Toledo. Él les dio la estratagema para pasar el río en un momento que estaban celebrando una fiesta y no lo esperaban. La caída de Toledo, el año 1080, fue tan sonado como la caída de Constantinopla. Un siglo más tarde nació en Burgos San Julián. Sus padres se esforzaron en darle una buena educación, aprovechando la puesta en marcha de la primera universidad de España, el Estudio General de Palencia. Era un intelectual, estuvo estudiando, se ve que sus padres tenían cierto nivel, y estuvo estudiando en el Estudio de Palencia. Y no solamente eso, sino que después de haber hecho los cursos que correspondieron, estuvo encargado de una cátedra durante bastante tiempo, hasta más o menos los 35 años. Pero sus ansias de saber le llevan a viajar y a empaparse de los conocimientos de las tres culturas que en el siglo XII convivían en la península ibérica. Incluso recibió lecciones del máximo intelectual de la época, el filósofo y médico andalusí Averroes. Su fama se fue extendiendo y llegó un momento en que el Cabildo de Toledo solicitó su presencia para desarrollar la actividad del arcedianato de Toledo. En la época de su formación había estado en Toledo y había asistido, dicen los biógrafos, que asistió a la escuela de Averroes. Y por tanto él conocía el árabe y conocía
el hebreo, era un hombre pues, que estaba especialmente preparado. Y en esas pues, se conquistó la ciudad de Cuenca. Y entonces Alfonso VIII se fijó en Julián y le llevó de obispo a Cuenca. Cuando estuvo en Cuenca, dedicaba especialmente atención no solamente a los católicos, sino que también a los judíos y a los musulmanes. Eso es una cosa curiosa, posiblemente porque tenía la formación suficiente para poder entenderse con ellos y para poder hablar con ellos. Pero la archidiócesis de Burgos ha aportado a lo largo de la historia numerosos santos y santas a los altares. La primera de ellas en la época romana, Santa Centola, una mártir asesinada en el año 304 en Siero, cerca de Valdelateja, por no renegar de su fe cristiana. Su misma suerte corrieron otros santos burgaleses durante la invasión musulmana. Como los mártires de Cardeña con San Esteban hacia el año 834. Poco después podemos destacar a San Vitores de Cerezo de Río Tirón en torno al año 850. Y no mártir, sino por otra vía, porque viene a buscar su salud a los pozos de San Vicente, podemos considerar a Santa Casilda, que se convierte al cristianismo y se queda para siempre en la Bureba. Los monasterios se convierten durante la Edad Media en un importante apoyo para el avance de la Reconquista, pero también en el principal baluarte de la transmisión del conocimiento, con un papel destacado para las abadías benedictinas. Ahí tenemos a San Íñigo de Oña, a San García de San Pedro de Arlanza, a Santo Domingo de Silos y a San Sisebuto de Cardeña. El Camino de Santiago fue una importante vía de entrada para la cultura europea. A su vera, además de San Lesmes, destacaron Santo Domingo de la Calzada, nacido en la localidad burgalesa de Viloria de Rioja, y San Juan de Ortega. En el siglo XIII destacó una familia que aportó 3 santos a los altares, Santa Juana de Aza y sus hijos San Manés y Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores. Santo Domingo muere precisamente en el 1221 y también estamos celebrando el 8º centenario. Una centuria más tarde, la peste negra campaba a sus anchas por Europa y el cisma de Occidente vuelve a dividir a la Iglesia. Llega la hora de la restauración y la observancia franciscana, con un papel destacado para otro burgalés, San Pedro Regalado. Él es el que impulsa una restauración que había comenzado un burgalés, Pedro de Villacreces, hermano de Juan de Villacreces, obispo de Burgos, y preparan toda la observancia franciscana, que son unos frailes muy austeros y muy buenos predicadores, que son los que pasan a América y extienden el Evangelio, especialmente comenzando por Perú. Entre la amplia nómina de santos y beatos que nos dejó el siglo XX tenemos a otro prelado, el cardenal Ciriaco María Sancha, natural de Quintana del Pidio y que fue beatificado en 2009. Tremendamente dedicada a los pobres, era su pasión, y muy amigo en las cuestiones sociales con León XIII, con el gran papa de la causa social. Entre los que ya están canonizados, los santos mártires de Turón y San Rafael Arnaiz Barón. Los mártires de Turón, porque son 8 hermanos de las escuelas cristianas, pero los encabeza precisamente un burgalés nacido en Lerma, Ciriaco Beltrán. Ellos ya están canonizados, no solamente son beatos. También tenemos muerto el año 1938 a San Rafael Arnaiz Barón. Actualmente la Archidiócesis de Burgos tiene otras 2 causas abiertas, la del beato Valentín Palencia y la de la sierva del Señor Marta Obregón. Lo que hace falta ahora es que haya un milagro para dar un paso adelante y
llegué a la canonización, es decir, a la dimensión plenamente universal como santo para toda la Iglesia. Los beatos tienen una dimensión más privada en aquellas diócesis que tuvieron relación y lo conocieron. Y la causa de Marta Obregón pues se concluyó a finales del 2018 y el 23 de enero del 2019 se entregaron pues todas las documentaciones en la Congregación de las Causas de los Santos. El proceso de beatificación es lento y tiene que pasar numerosos filtros. En el caso de Valentín Palencia se demoró durante 18 años, pero estos dos procesos podrían seguir aumentando el número de santos y beatos burgaleses. En 8 Magazine hacemos un alto en el camino. Tras la pausa para la publicidad, conectamos en directo con Santo Domingo de Silos para hablar de su fiesta de los jefes, que este año no se puede realizar a causa de la pandemia, pero que queremos recordar. Hasta ahora. A las 5:41 vamos a visitar una exposición que termina su periplo en Burgos después de haber recorrido diferentes puntos de la provincia. Se trata de Sementera de Esperanza, que ha recalado en el Seminario de San José de la capital, donde ustedes pueden visitarla. Esto es solo un aperitivo que nos ha traído Carla Martín. Se inauguró en el Museo del Retablo en febrero de 2020 y desde entonces ha viajado a Melgar de Fernamental, Lerma, Oña, Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Este 2021, con más de 5.500 visitantes a sus espaldas, Sementera de Esperanza cierra su recorrido en el Seminario de San José, en la capital burgalesa. En esta capilla encontramos 28 obras de arte y 14 paneles que, divididos en 5 capítulos, narran cómo la palabra ha sido acogida, difundida y realizada por la sociedad burgalesa desde el siglo IX. Hay quien dice que las obras y el arte son Biblia pauperum, la Biblia de los pobres. Los pobres, en este caso, que no sabían leer y escribir, se servían, utilizaban o les comunicaban la fe a través de esas imágenes. Y por eso cualquier retablo, cualquier sagrario que vemos, es precisamente para eso, para comunicar la fe, para transmitir la fe. Estas obras de arte no son solo manifestación de una gran cultura dentro de nuestra diócesis, sino que son manifestación de una verdadera fe. Entre la selección de obras encontramos piezas de Felipe Bigarni o de la escuela de Diego Siloé, procedentes de una docena de municipios, entre ellos Tabliega de Losa, Valpuesta, Sasamón, Los Ausines o Briviesca. Una pila bautismal, unos óleos de Sasamón, un libro de bautismos de Villavoz, que nos da a entender cómo es y dónde está nuestra iglesia. Y luego, a través de este sagrario que encontramos, que es de Fuentemolinos, o la custodia de Valpuesta, o una celebración. Esa casulla procede de un pueblo que está cerca de Belorado, en el Camino de Santiago, que es San Juan del Monte. Y San Juan del Monte, cuya iglesia se cayó, y para levantarla, según dice que utilizaron, desgraciadamente, ocurría por nuestra pobreza. Se vendían, o se subastaban, o se entregaban a otro lugar. Pues bien, del conjunto de esta casulla hay una capa ya en la catedral, que se conoce que en aquel momento llegó a la catedral para ayudar a la iglesia a levantar una iglesia nueva en ese pueblo, pero otra, admiraos, en el Museo de los Claustros, una dalmática, en Nueva York, del conjunto de esta, para que veamos un poco cómo nuestro arte aparece también desperdigado. El protagonista más importante, Cristo, que aparece ahí crucificado, junto a San Juan, una obra de Teresa Peña, de esa misma artista, cuyos visitantes pueden contemplar también aquí otras obras de otra colección suya. Pero tenemos también los más importantes de nuestra diócesis, San Vitores, con la cabeza en la mano, el Beato Valentín Palencia, y otra serie de apóstoles y santos, como San Juan de Ortega, Francisco de Vitoria, no santo, pero también un gran continuador del mensaje de la Iglesia,
Es decir, son apóstoles, discípulos y santos que han entregado la vida por este mensaje. En este mismo espacio se ubicó hace un siglo la magna exposición con la que Burgos homenajeó los 700 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. En este lugar, que es el Seminario Diocesano, hubo una magna exposición que era la que convocó los organizadores del momento, encabezados entonces por el cardenal Bellot, para conmemorar el 700 aniversario de la creación de la catedral. Fue el acto más especial que se desarrolló en aquel centenario y que hoy pues queremos un poco rememorar con esta exposición Sementera de Esperanza que hemos querido traer al corazón del seminario, que es precisamente esta capilla y que es un lugar tan especial, no solo por lo que significa, sino también por la belleza del mismo. En recuerdo de esa exposición retrospectiva, desde la Fundación tenemos recoger unas 40 piezas que se expusieron entonces, que fueron infinidad de ellas, inclusive algunas ya desaparecidas. Haremos, con toda seguridad, en el Consulado del Mar habrá una muestra de aquella gran exposición, cuyo catálogo apareció en el año 1926, o sea, tardaron 5 años en publicarse el catálogo. Espero que en esta ocasión el catálogo aparezca mucho antes. Es una exposición que se pensó sobre la base de decir cómo festeja Burgos los 700 años de su catedral, para tomar también un poco ejemplo, y además, y sobre todo, es cómo era la sociedad burgalesa en 1921. De momento, quienes se acerquen hasta el Seminario de San José hasta el 14 de marzo, además de Sementera de Esperanza, encontrarán otras 2 muestras pictóricas formadas por 28 lienzos del pintor cántabro José Ramón Sánchez y 14 estampas de Teresa Peña, que reflejan la infancia, la adolescencia y la juventud. A las 5:46 minutos nos vamos en directo hasta Santo Domingo de Silos, donde este fin de semana tendría que celebrarse una de las fiestas más singulares de la provincia, la fiesta de los jefes, pero por motivos que todos ustedes conocen a causa de la pandemia, pues esta fiesta no se va a realizar. Podemos saludar a su alcalde, Emeterio Martín. Buenas tardes, Emeterio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Elena. Bien, todos, gracias. Este año no vamos a poder disfrutar de la fiesta de los jefes, pero queríamos mantener vivo el recuerdo, como estoy segura están haciendo en Silos. ¿Cuál es el sentimiento ahora mismo, alcalde, respecto a esta celebración? Bueno, pues nostalgia, mucho recuerdo, vivir de esos grandes momentos que nos ha deparado la fiesta de los jefes, entre la convivencia, la hospitalidad, las personas, sobre todo burgaleses, arandinos, sorianos y madrileños que se han acercado durante muchos años a esta tradición y bueno, pues es momento de recordar a estas personas, de disfrutar de aquellos momentos vividos y bueno, esperar que pasen estos tiempos para volver a revivir con ilusión y grandeza esta fiesta. Alcalde, porque esto es un paréntesis, no se trata más que no se puede celebrar porque supone una concentración importante de personas. Hace justo una semana, aquí mismo en 8 Magazine, hablábamos con Alfonso Díez de qué se representaba en esta fiesta, de lo arraigada que estaba en la provincia y concretamente en Silos. Nos resume muy rápidamente para que entendamos por qué se suspende, en qué consiste la celebración de la fiesta, que además no cumpliría con el toque de queda, alcalde. Correcto. Pues vamos allá. La fiesta de los jefes revive un momento histórico de la villa silense, cuando nos dan la noticia de que Almanzor y sus huestes están arrasando todos aquellos núcleos de población que encontraban a su paso por las tierras burgalesas y sorianas, y entonces a alguien se le ocurre simular un incendio y una huida de los habitantes y del ganado, con lo cual el ejército moro decide cambiar de rumbo y no asediar la villa silense porque pensaba que ya estaba todo perdido y no iban a encontrar nada. Entonces, pues rememoramos esa victoria en la cual hubo perdedores y muchos ganadores. Alcalde, estaba pensando en
lo difícil que es mantener vivas estas tradiciones en estos momentos en los que hay menos gente en los pueblos, en los que las circunstancias no son muy favorables y justo después del esfuerzo que les cuesta tener que interrumpirlo, entiendo que pues es un mal momento, ¿no? En general para los silenses, pero también para muchísimas personas que se desplazan desde otros puntos de la provincia para asistir a una celebración como la de los jefes. Sí, por un lado hay una pena muy grande porque es una fiesta en la que participa absolutamente todo el municipio, todo el pueblo, y sacamos lo mejor de nosotros, que es la hospitalidad silense y benedictina. Y luego para muchas de las personas pues era como después de la Navidad un momento ya de escapada, de fin de semana, de romper con la Navidad y bueno, disfrutar de estas tradiciones etnográficas que nos brinda la historia burgalesa y castellano-leonesa, ¿no? Que son algo único en el mundo y que lo agradecemos el que se haya recuperado y se mantenga viva gracias a la asistencia de todas las personas. Bueno, pues lo dicho, esto es solo un paréntesis. Nosotros hemos abierto también un paréntesis en nuestro programa para recordar la cita. Se hubiese tenido que celebrar este fin de semana, es una de esas fechas importantes en el calendario de las tradiciones burgalesas, que este año no se puede llevar a cabo por las circunstancias que todos conocemos, pero que mantenemos vivo, que echamos de menos, pero que estamos deseando que se vuelva a celebrar. Eso querrá decir que las cosas están mucho mejor y que hemos logrado mantener vivas nuestras tradiciones. Así que quiero darle las gracias al alcalde por habernos atendido esta tarde y que mantengan el espíritu, que al menos dentro de un año, espero que antes, pero el año que viene por estas fechas volvamos a conectar para hablar de que sí se celebra. ¿De acuerdo, alcalde? De acuerdo, Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Cambiamos de asunto en 8 Magazine, faltan 9 minutos para las 6 de la tarde y en este punto conectamos en directo con Gerardo de Mateo, que está en el Centro de Autismo Burgos, donde está siendo testigo del trabajo que realizan sus usuarios, creo que relacionado con la catedral. Gerardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca, pues toda la razón tienes, pero antes, si te parece, de hablar de la catedral, que mira lo que tengo aquí, ¿Has visto qué joya? Bueno, pues de esto os vamos a hablar dentro de unos minutos, porque esto es una agenda que hacen aquí, en este taller de día. Pero antes, pues yo quería hablar de unos datos que han salido publicados hace, escasos días, de Autismo Castilla y León, en el que uno no deja un poco de sorprenderse. Obviamente nosotros no estamos de lleno en la Asociación Autismo, ni de Burgos, ni de Castilla y León, por lo tanto igual a nosotros nos sorprende un poquito más que a ellos. Pero ojo, porque el alumnado de este trastorno del espectro autismo, el llamado TEA que todos conocemos, ha crecido, ojo, en los últimos 5 años un 62%. Para hablar de estos datos tenemos con nosotros a un director de orientación del colegio, del Autismo Burgos, Javier, que mucha gente le conoce porque ha venido mucho con nosotros a los programas. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y nosotros, yo decía, que igual nos sorprende un poco, igual a vosotros no tanto, pero un 62% en 5 años es mucho, ¿no? Es mucho. A nosotros no nos sorprende porque ya lo llevábamos evidenciando en nuestros colegios y en las asociaciones de toda Castilla y León, y sobre todo también porque corresponde a lo que es la evolución mundial. El autismo está aumentando, hay muchos más casos, bien porque se diagnostica más pronto, pero con todo nacen más niños. Entonces, Educación recoge los datos de todos los niños de Castilla y León y ahí es una base de datos muy buena, externa a lo que es el movimiento asociativo y realmente viene a decir pues lo que ya llevábamos observando durante hace muchos años. El 15%, otro dato también importante, el 15% de todos los alumnos que tienen alguna necesidad en los colegios de Castilla y León, el 15% son autistas. Tienen autismo, sí. Eso también es una tendencia que se está viendo en toda España y porque también el espectro es muy amplio, ¿no? Tenemos chicos que necesitan muchas atenciones, tienen muchas necesidades educativas,
que están en los coles específicos, que han ido aumentando. La educación especial en los últimos años ha aumentado mucho, sobre todo en autismo, pero luego también hay otro amplio grupo de chicos que están escolarizados en los centros ordinarios y que lo que requieren son ciertos apoyos puntuales. Entonces, bueno, ese 15% es de todos los chicos con necesidades educativas especiales, el 15% son chicos con TEA. Claro, supongo yo que de los 1.250 más o menos que han dicho estos datos que hay en Castilla y León, hay mucho más. Claro, son 1.200 se diagnostican, ¿no? En edad escolar, pero luego hay que pensar los que tienen más de 16 años, que ya no están en edad escolar, que hay mucho infradiagnóstico. La cifra que se maneja ahora es 1 por cada 60, 1 por cada 100, lo más conservador. Es decir, que por cada 4 aulas en un cole mínimo tiene que haber un niño con autismo. Son muchos los que se han detectado en los últimos años, pero todavía es cierto que hay un grupo, sobre todo de niños o de personas que no están en edad escolar. En edad escolar creemos que está muy bien ajustado. Javier, de todos estos datos, ¿qué conclusiones habéis sacado? Bueno, pues conclusiones que por bien o por mal seguimos la tendencia mundial, que es que están naciendo más niños con autismo. También vemos que el sistema educativo en Castilla y León es un sistema que recoge y registra muy bien a los niños con autismo. Lo hace a través de una aplicación, de un sistema de recogida de información en el que tuvimos la posibilidad de colaborar desde el movimiento asociativo y fruto de ese buen diseño es que realmente ahora es una de las comunidades que mejor puede ofrecer estos números, tanto en autismo como en otras discapacidades. Y también lo bueno, a través de ese informe que se ha hecho ahora, se ve, como hay muchísimos niños con autismo que están en una escolarización ordinaria, con apoyos, y lo bueno también de Castilla y León es que tenemos toda la variedad de modalidades de escolarización, que no es lo más habitual en el resto de España. Javier, la última, rápidamente. ¿Cómo podemos saber si nuestro hijo tiene TEA, tiene autismo, tiene algún grado? Así, cuando veamos algo raro... Bueno, aquí ya sabes que en Burgos tenemos el programa del bebé, que es un programa que lo que intenta es detectar las primeras señales en bebés, pues desde recién nacidos hasta los 36 meses. Lo que estamos haciendo es mucha formación en pediatría y en escuelas infantiles. Y, hombre, un poco así a grosso modo, por contestarte lo que me preguntas, los papás lo que siempre detectan son niños con los que les cuesta relacionarse, con los que les cuesta jugar, niños que a lo mejor no entran en los juegos, no entran en esa situación de caricias, de mimos. Entonces son niños pues que a veces les definen como niños muy fríos, niños que tienen rabietas y no saben muy bien por qué. Hay como una falta de empatía y desde luego sí, a la primera signo, al pediatra. Gracias, Javier. Me vengo aquí porque tengo a la directora de este centro de día, Virginia. Muy buenas. Buenas tardes. Que nos va a contar qué es lo que se hace aquí y además todo lo que vais a ver lo podéis encontrar tanto aquí como en Autismo Burgos como en la página web de Volteate, que se me había olvidado. ¿Qué se hace aquí, Virginia? Pues se hacen productos con las ideas de los chicos, con los dibujos de los chicos, se hacen productos artesanales. Nos hemos siempre inspirado en la ciudad y esta vez ha tocado la Catedral de Burgos. Es 8º centenario, que además creo que colaboráis con el centenario, también con otras asociaciones como es la Fundación del Burgos. Y en este año de la Catedral tenéis varios productos. Sí, efectivamente, pues un poco hemos cogido los productos que teníamos, les hemos dado como formas nuevas, dibujos nuevos y colores, y tenemos tazas, llaveros, cuadernos y pues agendas como la que tienes tú. ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuántos chicos? Pues hay 34 chicos en total en el centro de día, ¿vale? Ahora están haciendo un taller de cuero y de todo lo que conlleva el libro. Aquí no se tira nada, también hay reciclaje de todo tipo de materiales. Sí, pues eso, con los trocitos de cuero que sobran hacemos los cuadernos para poner más adornos, para que tengan mayor tirón comercial. Y bueno, todo lo vamos aprovechando, la verdad es que sí. Virginia, ¿qué cosa es la estrella de todo lo que tenéis en Autismo Burgos? Pues la estrella de este taller, el llavero, por supuesto, y luego el taller de pintura, los cuadros, las pinturas del taller también es la estrella de la asociación. ¿El tema del coronavirus os ha afectado mucho a los chicos, a los productos, a la venta? Pues ha habido un gran impacto en un primer momento en el día a día de los chicos y, bueno, pues poco a poco nos hemos ido adaptando ellos a las nuevas rutinas, a los cambios de organización y tienen dificultad en tolerar los EPI, las mascarillas y demás, pero bueno, la verdad es que mejor de lo esperado.
Pues nada, nos vamos ya, pero ojo, mirad qué regalo más bonito para el 14 de febrero, el día de San Valentín, ¿verdad, Virginia? Que sí, que sí. Muy romántico. Pues nada, romantiquísimo, venidos aquí al Centro de Autismo Burgos a por uno de estos, o bien en la página web que os repetimos ahora. Voltéate. Y disfrutar y hacer feliz a la gente que merece la pena este año con autismo y la Catedral de Burgos, Eneca. Apunto el regalo y la cita también para mañana. Gerardo, mil gracias. Nos vemos entonces con ustedes también aquí en 8 Magazine a partir de las 4:30 de la tarde. Gracias por su compañía.